Buenas noches contigo, Fausto. Eh, Muchas gracias por la apertura que me has dado nuevamente. Y bueno, comencemos esta charla. Me gustaría comenzar eh, sabiendo un poco de ti, que me cuentes tu edad, si estás dedicado a algo actualmente y cómo te definirías a ti mismo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Fausto Sigor Herrera, mucho gusto, tengo 25 años de edad y bueno, actualmente me dedico más a un emprendimiento que tengo, que es una tienda online y a la par yo estoy estudiando cine. Y en torno a la pregunta sobre cómo me defino, pues si lo llevo un poco más a la parte de orientación sexual y de género, pues me permito decir que soy un hombre maricón cisgénero. Utilizo la palabra maricón como una apropiación de lo que nos pertenece a nosotros, porque aquí en Latinoamérica, sobre todo, esta palabra es usada más para oprimir a los hombres que están fuera del patriarcado, de que no están guiados por el machismo. Entonces lo utilizan mucho en España también, entonces es una forma de reivindicación y también le da un poco más de identidad a lo que soy yo. Asimismo también cisgénero por el hecho de que me siento conforme con mi cuerpo, conforme mi rol como género impuesto ahorita por la sociedad y respeto mucho los otros géneros también y al ser consciente de esto me permito definirme de esta manera. Qué interesante tu respuesta, Fausto. Bueno, más adelante en esta plática me gustaría ahondar un poco más en eso, en esa apropiación que hiciste de, por supuesto, ese término despectivo, que tú lo tomas y lo apropias prácticamente, pero vamos desde el principio. ¿Y cómo fue que tú descubriste tu orientación sexual? ¿Cómo fue este autodescubrimiento en ti? Es una muy buena pregunta y bueno, pues ahorita que lo pienso, pues cuando era niño prácticamente no me comportaba como los otros niños, ¿no? En este sentido de que era mucho más sensible, de que no me gustaba el fútbol, dicho sea de paso, aunque sé que es un estereotipo. Y cuando ya tuve 13 años, pues ya estuve en segundo, en décimo, se puede decir, o en noveno. Entonces ahí fue cuando comienzan los impulsos sexuales, ¿no? Tienes tu despertar sexual. Y lo curioso era que mis otros compañeros lo que hacíamos era ver pornografía en los celulares, unos celulares mucho más antiguos que ahora, y ahí me doy cuenta de que lo que me excitaba más no era verle a la chica, sino verle al chico. Entonces eso también ya es como algo que te estás dando cuenta, ¿no? Y también el hecho de que veía más guapo a los chicos o quería pasar más tiempo con ellos, de que no me gustaba comportarme como indica el machismo que deben comportarse los hombres, entonces eso también ya es un indicio en donde yo ya me doy cuenta, pero en ese momento no sabes a quién decirlo, porque no vas a decirlo a tu mamá, ¿no? Y tampoco en ese entonces estaba muy, o sea, no tan visible como ahora, entonces obviamente uno se recurre a las series o a cantantes, entonces ahí me doy cuenta y cuando yo ya me enamoré, entonces ahí es cuando ya pues te das cuenta bueno, yo ya me doy cuenta que mi orientación sexual es esta, porque obviamente la orientación sexual está basada en lo que es una atracción física, emocional y espiritual, entonces con estos indicios yo ya estoy muy seguro de lo que me gusta, ¿no? En el sentido de orientación sexual. Sí, Fausto, y retomando un poco lo del comienzo, ¿tú has sufrido en algún momento discriminación por tu sexualidad? Yo, bueno, por lo que pude escuchar en tu primera respuesta, veo que ahora es algo que te lo tomas con mucha madurez. Pero ¿cómo fue esto en un comienzo? ¿Y cómo ha ido evolucionando y cómo esto te ha ido moldeando a ti también? A ver, primero quiero partir reconociendo que estamos viviendo en un sistema del patriarcado, que a través del machismo hace que los hombres tengan que comportarse de una manera, respondiendo también a su género social, y esto obviamente cuando no se cumple, el sistema utiliza el poder de la iglesia, el poder del Estado, para violentar a los hombres que no cumplimos con lo que dicta el machismo, ¿no? Y lo digo hombre, obviamente reconociendo que soy un hombre cisgénero, hay hombres trans, entonces
Con esto quiero decir que claro que he sido discriminado, he recibido la violencia que viene de parte de la iglesia, que viene de parte del Estado, que se llega a concretar, por ejemplo, en la familia, que se llega a concretar, por ejemplo, en los amigos, en los compañeros, en las áreas de todo lado, ¿no? Al punto en el que, claro, ahora lo vivo más abiertamente, ¿no? Sin tanto miedo, pero obviamente está, ¿no? Para mí es mucho más fácil, ¿no? Porque puedo salir a la calle y si no lo digo, nadie lo va a saber. Que para un hombre trans o una mujer trans, entonces puedo decir que estoy como un poco mejor que ellos, se podría decir. Pero sí, o sea, siempre recibes discriminación, porque obviamente yo tampoco es que sea tan abierto a decirle a las personas con quien trabajo, ah, soy esto, ¿no? Como al inicio, ¿no? Obviamente hay un poco de temor de que si es que lo saben van a, no sé, a ver represalias, o tal vez si sales a la calle no es que puedes como agarrarte de la mano con un chico o mostrarle afectividad, entonces todavía eso es como algo que está relegado para nosotros. Fausto, tú mencionas a la sociedad patriarcal, al pensamiento machista. ¿Por qué no me hablas un poco de eso aquí en la realidad del país? Y te lo voy a hacer con dos preguntas. Y la primera es, ¿por qué crees que el machismo sigue tan arraigado al pensamiento ecuatoriano? Y respecto a eso, ¿por qué crees que las diversidades sexuales siguen siendo un tabú? En ese bien esto de la diversidad, porque es un tabú, porque obviamente esto rompe mucho con lo que está establecido, ¿no? Por eso no hay educación sexual. Creo que aquí en este país es muy difícil hablar de sexualidad porque hasta los adultos se ríen de eso porque es algo que nos causa vergüenza. ¿Y por qué nos causa vergüenza? Porque la iglesia ejerce poder en eso desde el momento en que descubrió de que los seres humanos a través de las relaciones sexuales podríamos sentir placer. Obviamente eso no le convenía porque eso podría llevar a que los seres humanos no queramos tener hijos y la iglesia necesitaba que tengamos hijos. Entonces, obviamente, ahí metió la culpa. Entonces, por eso es que no somos personas libres sexualmente, porque no hay nadie que te lo diga. Recurrimos aún hasta ahora a series de televisión, a la pornografía. Entonces, nos necesitan que no existamos porque eso puede atentar mucho al status quo, al poder, y es por eso que todavía seguimos siendo tabú. Y obviamente nos dan a nosotros unas alternativas para formar parte de la sociedad, que es la homonormatividad, que básicamente es, bueno, si vos eres así, tienes que comportarte así. Por eso a veces se habla de esto de los gays, de los gays honorables, o sea, hablan así, ¿no? Por ejemplo, los homosexuales de derecha o los homosexuales libertarios suelen ser así, muy homonormados, ¿no? Y por eso es que inclusive dentro de la comunidad todavía existe violencia, porque nosotros vivimos bajo esa violencia desde muy niños y nos van criando así que es muy difícil poder erradicar eso y deconstruirnos, entonces todavía sigue existiendo violencia. Entonces es muy, muy estructural y yo creo que, como bien dije al inicio, esto responde a poderes sobre mantener privilegios. Volviendo un poco a ti, Fausto. Yo quisiera que tú me hables un poco sobre tu seno familiar y cuál era la opinión que tenían de la diversidad sexual, cuál era su postura, su pensamiento y cómo fue cuando tú les diste a conocer tu realidad. Pues a ver, con mi familia mmm, pasó que, o sea, sabía muy bien que mi mamá todavía sabía asistir a la iglesia. Todavía son todos casi religiosos aquí, ¿no? Entonces, obviamente, no lo veían bien, ¿no? Porque la iglesia, obviamente, no lo hace ver bien en ningún sentido. De hecho, recién ahora es que el Papa comienza como a visibilizarnos, ¿no? Entonces no lo veían bien y cuando yo tuve la oportunidad de decirles a la edad de 18 años fue que lo pude contar a mi mamá. Fue terrible porque fue un shock tremendo para ella. Obviamente
creyó que había razones para que yo sea así y claramente tenía la intención de curarme. Entonces fue un proceso realmente muy complejo porque había muchísima negación en ella, mucha vergüenza, mucha culpa también. Y eso también repercutía en cómo me podía sentir yo, ¿no? Y eso hizo que poco a poco también nos vayamos alejando de que no exista como una cercanía entre los dos, en que podamos conversar, en que podamos, no sé, que pase algo más, ¿no? Obviamente yo también traté ya de no contarle sobre mis parejas afectivas, o sea, siempre hubo ya como una barrera, ¿no? A pesar de que ahora ya no está tanto al pendiente, pero sí suele estar preocupada en ese sentido también, hasta ahora, ¿no? Menos, pero está. Lo bueno es que he corrido con mejor suerte porque hay otras personas que obviamente les obligan a los hijos y los secuestran y los envían a una terapia de reconversión o en otros casos les botan de la casa. Entonces hay muchísimos casos. Creo yo que no fue ese el caso, pero sí es súper duro el hecho de que te alejas de tu madre, de que no sientes el apoyo con ella, de que nunca vas a poderle hablar de, ah, mira, me gusta esta tal persona, este chico, o esta es mi pareja, o tengo estos problemas, porque inclusive no vas a poderles hablar de sexualidad, porque es un escándalo para ellos, ¿no? Entonces es como aislarte y es algo con lo cual tienes que aprender a vivir. Sí, Fausto, comprendo. Yo quisiera que tú me cuentes cómo ha sido todo este proceso psicológicamente para ti. Me imagino que debe haber sido muy duro. Me pregunto si tú has buscado ayuda psicológica de parte de un profesional, cómo has lidiado con esta situación y si has tratado de volver a crear esos lazos, esos vínculos emocionales con tu familia y especialmente con tu madre. Pues bueno, psicológicamente sí fue muy complicado porque pues obviamente toda persona que es violentada sufre estragos en su psicología y en mi caso recibir ese rechazo por parte de mi mamá es muy fuerte, ¿no? Porque obviamente es tu mamá y en ese entonces tenía apenas 18 años, entonces todavía no es que me sentía muy fuerte, ¿no? Entonces sí fue muy complicado, la verdad. Más por ella, ¿no? Creo que a todos nos pasa, no creo que soy el único y he notado que no. Es más doloroso el rechazo de la familia que el rechazo de la sociedad en sí. Y bueno, es esa la razón por la cual hablaba de los poderes también, ¿no? O sea, siempre es como que en la familia siembran ese virus para que en caso de que algo atente al sistema, pues sabrán cómo reprendernos, ¿no? Y pues claramente eso alejó mucho el vínculo que tenía con mi mamá, porque obviamente una madre se espera de un hijo tal cual, ¿no? Que tenga hijos, que tenga familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas expectativas no las lleno yo, ¿no? Entonces sí fui a terapia. Desde los 18 años estuve en terapia hasta ahora. De hecho, fui la última vez antes de venir de que pase todo esto de la pandemia. Y sí he tratado, pero es muy complejo. Obviamente que hay otras cosas más que pasaron en mi vida que hacen como que sea mucho más complicado volver a estar como con esa, tratando de construir ese vínculo. Creo que lo primero que hay que hacer es perdonar y eso a veces es muy complejo, pero sí lo he tratado y pienso todavía seguirlo haciendo hasta poder sanar y perdonar y poder volver a estar junto a mi mamá, que es también mi madre al fin y al cabo. Y si tengo esa oportunidad, pues claramente lo seguiré haciendo, lo seguiré intentando. Bueno, Fausto, llevando esta problemática un poco al contexto de la pandemia, que es lo que vivimos hoy por hoy, yo quisiera saber si esta situación tan grave que ha sensibilizado mucho a las personas te ha dado pie quizá a tener más diálogo y más contacto con tu madre y con tu familia, o al contrario fue como una barrera que alejó mucho más de estos vínculos. No sé cómo ha sido para ti esta situación de la pandemia. Pues a ver, bueno, en mi caso también esto está sumado a una violencia intrafamiliar, ¿no? Que obviamente es ejercida por
por alguien que formó parte de mi familia, que era el conviviente de mi mamá, que ejerció violencia entre el resto, ¿no? Entonces eso en la pandemia estaba presente todo el tiempo, ¿no? Entonces no fue imposible poder acercarme a mi mamá. Hay cosas muy fuertes que nos pasaron, ¿no? Entonces básicamente lo que hizo al fin y al cabo esa violencia durante años y encima lo que me pasó, quiere decir que terminó en alejándonos completamente. Entonces yo por ahora no vivo con mi mamá, vivo con mis abuelos en Ibarra, estoy viviendo solo con ellos, entonces ellos no saben nada de esto y no les pienso contar tampoco porque obviamente ellos tienen otra mentalidad, ya son mucho más mayores y realmente no quiero estar como en el mismo proceso anterior, entonces prefiero evitar eso y no necesito tampoco la aceptación de ellos. Y con mi mamá pues bueno, pues ahora ella vive en otro lugar, entonces nunca pudo haber ese acercamiento, pero siempre hablamos por WhatsApp, ¿no? A veces me siento mucho mejor hablando así con ella y bueno, también aceptando de que capaz solamente tengo a mi madre, pero ya no estar buscando incesantemente esa aceptación de ella hacia mí, ¿no? Que muchos lo buscamos y a veces eso nos puede llevar a cometer muchos errores y muchas decisiones erróneas. Entonces yo trato de evitar eso. Entonces, no, la pandemia para mí fue muy difícil de llevar. Termino disolviendo completamente a mi familia, en el buen sentido, se terminó esa violencia, en eso puedo agradecer, pero bueno, no hay muchas cosas que se pueda agradecer cuando pasan eso, ¿no? Pero esa ha sido mi experiencia con la pandemia. Y bueno, Fausto, para cerrar, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo fue en el momento de confinamiento total? O sea, cuando estamos completamente encerrados, ¿cómo fue la convivencia? Imagino que debe haber sido muy duro para ti. Y otra cosa, ¿tú qué le dirías a alguien que está atravesando la misma situación que tú ya has vivido? A ver, contestando esas dos preguntas, la primera es que realmente fue muy difícil, fue sumamente horrible, porque obviamente convivir con personas que te están violentando todos los días psicológicamente, tratando de ejercer poder sobre ti, que lo hacía el ex conviviente de mi mamá, y pasar así todos los días es estar en una guerra, entonces eso no te ayuda en nada. Si usualmente eso suele terminar siempre en separar a la familia, destruir a los hijos y que esa violencia sea siempre heredada para siempre. Entonces yo al menos trato de con la terapia poder sanar, curarme, y obviamente que claro, se pueden también tomarse a mi orientación sexual como una forma también de atacar, ¿no? Y que lo hicieron claramente, pero obviamente me defendía, ¿no? Orgullosamente de lo que soy, o sea, no tengo vergüenza de eso. Y también de lo otro, es muy compleja la situación, es realmente muy difícil. Hay clases sociales, hay muchos casos, ¿no? Estamos todos atravesados por el sistema patriarcal, capitalista, estamos atravesados por el catolicismo y la pobreza. Entonces es muy difícil, o sea, lo que yo podría decir capaz es tratar de tener una red social de amigos que puedan estar ahí contigo, de ayudarte, de apoyarte, capaz también poder hablar con algún familiar, alguien que pueda hacer como un sostén y sobre todo si hay la oportunidad de estudiar, tratar de terminar esa carrera y conseguir un trabajo, independencia económica y ahí decirlo, ¿no? Porque obviamente las familias tratan de amedrentar a las personas porque se ven en condición de codependencia, ¿no? Entonces, tengo amigos que, por ejemplo, lo han dicho cuando ya terminaron su carrera de estudiar, entonces se pueden valer por sí mismos, entonces es eso, pero es muy complejo porque hay muchos casos. Yo apelo mucho a que vayamos progresando, que haya más visibilización en series, de activismo, capaz llegar a la asamblea, a alcaldías. Entonces, espero realmente que eso pase, pero realmente esas son mis recomendaciones. Obviamente siendo claro de que hay muchos casos muy complejos de que capaz pude tener un poquillo de suerte en tener de que no me haya mandado de la casa, por ejemplo. Entonces es eso mi recomendación final.